Pregunta 44. La proposición subordinada adjetiva especificativa es aquella que modifica a un subconjunto del total de elementos, lo especifica. Marque la alternativa que la contiene. Saldremos cuando salga la luna llena. Aquí tenemos una subordinada adverbial temporal. Me agrada algo, me agrada leer la revista Somos. Tenemos el sujeto. En la letra C, después de pintar las paredes se irán. Después de pintar es una subordinada adverbial de tiempo. Trajo un sombrero que compró en México. Sombrero que compró, un sombrero comprado. Esta sería la subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque está modificando al sustantivo sombrero. En cambio, las demás tienen otras funciones, tienen otros significados y se subordinan siempre a verbos. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 45. La clasificación de la oración compuesta por subordinación tiene base semántica. Corresponde al significado de la proposición subordinada. Así, la oración no nos alquilaba la casa debido a que no ganábamos suficiente dinero es reconocida como una oración compuesta por subordinación adverbial. No nos alquilaba la casa debido a que no ganábamos suficiente dinero, es el motivo, la razón por la cual no alquilaba, ¿verdad? Entonces es una subordinada adverbial causal. La alternativa correcta es la letra D. Pregunta 46. Correlacione la columna de oraciones compuestas con la de su clasificación y marque la alternativa correcta. Elmer, quien era sacerdote. Esta subordinada está modificando a Elmer y como está entre comas, uno le dice adjetiva explicativa. Letra B. La casita que compramos es espaciosa. Que compramos no lleva comas, por lo tanto es una adjetiva especificativa. Muy bien. Número 3. No hizo la tarea porque fue al estadio. Ese porque está haciendo alusión a una causa. Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa B. Pregunta 47. De acuerdo con el uso normativo de los signos de puntuación, señala el enunciado que refleja correctamente estas normas. A. Los alumnos que no asistan a clases deberán traer una justificación. Falta una coma para separar a la subordinada adjetiva explicativa. B. En el asiento trasero del auto iban sentados, no van los dos puntos, porque esto es un sujeto. Letra C. Es muy importante contar con individuos que conozcan los proyectos. Tampoco se coloca punto y coma ante un sujeto. Letra D. Ricardo se ha preparado durante un año. Aprobará el examen final. Sí, porque acá hay una relación de causa y efecto. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta 48. Elija el enunciado que presenta uso adecuado de los signos de puntuación. A. Pedro López, compositor de China hereje, no va punto y coma, sino una coma, es un poeta uruguayo. César, el grupo criollo de Morochucos interpretó un hermoso vals. Acá debe decir él. Bueno, César se entiende como un vocativo, por lo tanto sería correcto. Si la ves a mi China por el prado, no le cuentes, hermano, mi desgracia. Se le está hablando al hermano, faltan las comas vocativas. Será en Lima la final de Copa Libertadores de América. Acá tenemos un sujeto, no va la coma. La clave correcta sería la alternativa B. Pregunta 49. El uso adecuado de los signos de puntuación facilita la comprensión de un texto escrito. Considerando ello, ¿qué enunciados presentan uso correcto de estos signos? Se dice que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Aquí no puede ir una coma porque estamos separando el sujeto y el predicado. 2. Gerardo, el ingeniero, y su secretaria Ana estuvieron en la fiesta. Correcto. ¿No? Porque tenemos una posición y aquí tenemos una especificativa de secretaria. Las virtudes de un hombre son, no va dos puntos después de un verbo. En número 4, si decido viajar en Navidad, coma, una coma hiperbática, ¿habrá un aumento en los pasajes? Correcto. Entonces sería la número 2 y 4. La clave correcta es la alternativa C. Pregunta 50. Tenemos un texto
que dice lo siguiente: la cohesión es la propiedad del texto que usa mecanismos lingüísticos explícitos para señalar las relaciones semánticas entre oraciones y partes de textos. Estos mecanismos de cohesión son frases o palabras que ayudan al conector a asociar enunciados mencionados previamente con los subsiguientes. La cohesión se logra a través de la referencia, la elipsis, la sustitución, la conexión y la cohesión léxica. Bien, en la pregunta 50 dice, teniendo en cuenta el texto anterior, señala alternativa cuyo enunciado presenta falta de cohesión gramatical. A. Ellos se aseguraron de médicos en una sencilla reunión. Correcto, ¿no? Aquí en esta oración, ellos se graduaron, se refieren a ellos mismos. En una sencilla reunión está la oración completa adecuadamente. La casa cuyo dueño, correcto, cuyo dueño viajó ayer, fue asaltada. La casa fue asaltada. Muy bien, hay coherencia y precisión entre las palabras. Letra C. Escorza, quien escribió Redoble de Porrancas, fue limeño. Claro, la palabra quien hace alusión a Escorza. Correcto. La señorita le dio la buena noticia a sus padres anoche. Aquí hay un error. Notamos que la palabra le debió estar en plural, ya que se hace alusión a los padres. Entonces aquí hay una mala referencia entre el pronombre átono y la frase nominal. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 51. Elija la alternativa que presente el conector más apropiado para sustituir el punto seguido. Bien, vamos a tomar atención al punto seguido del enunciado. Un enunciado es producto de la interacción comunicativa. La sustitución comunicativa determina el lenguaje empleado en el enunciado. Bien, no podría ser un incluso porque no se está haciendo una referencia con respecto a una reparación acerca de alguna idea anterior. En la letra B nos dicen además. Dice, el enunciado es producto de la interacción. Además, la situación comunicativa determina el lenguaje empleado en el enunciado. O sea, aquí estaría asumiendo el producto de la comunicación humana más el lenguaje empleado en un enunciado. Pero la segunda idea no es una oposición a la primera. Y aún así no señala una idea contraria a la proposición anterior. Entonces el conector más adecuado sería la alternativa B, porque es una idea de adición. Estoy sumando ideas entre la primera y la segunda oración. Pregunta 52. Si nos ubicamos en una situación comunicativa académica, ¿qué enunciado no sería probable encontrar? Bien, si estamos frente a un lugar académico, A. Un enunciador debe tomar en cuenta para quién enuncia. Bien, este enunciado sí sería probable encontrarlo porque está dentro de un lenguaje formal y académico. Letra B. El correcto orden normativo permite comprenderlo mejor. El correcto orden, muy bien, es un lenguaje formal y es un lenguaje académico. Por eso es correcta la B. El discurso académico no es una cosa fácil de describir. Aquí tenemos una imprecisión léxica. Esta palabra debió ser reemplazable por otra, ¿no? Por ejemplo, el discurso académico no es un trabajo fácil. Y la D dice, el enunciatario u oyente realiza el proceso de decodificación. Hay un lenguaje formal, hay palabras técnicas empleadas con propiedad léxica. Por lo tanto, el enunciado es correcto. Entonces, el que no sería adecuado en una situación académica es la alternativa C, porque hay una palabra baúl, que es cosa. La oración compuesta por subordinación adverbial presenta una proposición subordinada que puede ser temporal, locativa, condicional, modal, causal, de finalidad, etc. Según esta afirmación en el enunciado, como está lesionado, Juan, sujeto, no podrá jugar el domingo en el campamento de fútbol. Esta sería una oración que está señalando la causa. La alternativa correcta sería la letra D. 54. Lea atentamente los enunciados. Luego determine en cuáles se ha aplicado correctamente los signos de puntuación.
1. Una de las cosas que más me gustan de España es ver las aves que antes eran comunes en el Reino Unido, expresó el ornitólogo Birkhead. Bien, aquí tenemos una cita textual que está utilizándose las comillas y además la coma para separar el o de. Y cuando está el objeto en esa posición, sí se puede usar la coma o la raya. Número 2. Cuando no se cortan a tiempo las ramas podridas, el árbol entero termina por secarse. Aquí en lugar del punto y coma debió aparecer una coma. En la número 3 dice, en el año 331 a.C., mientras el derrotado Darío III emprendía la huida, Alejandro completó la conquista de Persia. Correcto, porque hay uso de comas hiperbáticas. Y número 4, como su padre era abogado, fue bastante lógico que él también estudiara derecho. Era bastante lógico. Aquí estamos en una coma ante un sujeto, que es una subordinada. Entonces, eso sería lo inadecuado. Las oraciones correctamente puntuadas serían la 1 y la 3. La clave correcta es la alternativa A. Pregunta 55. ¿En qué enunciado se ha aplicado adecuadamente los signos de puntuación? 1. Quiero, mientras sea de día y tu embrujo no exista, marcharme bien lejos. Aquí hay una coma, pero que falta ser encerrada para señalar a las hiperbáticas. Número 2. Algunas personas suelen comer un snack entre el almuerzo y la cena. Correcto, porque es un extranjerismo. En la oración número 3 dice, su madre Alejandra siempre pasea por ese parque todos los domingos. Bueno, si lo tomamos como una aposición, sería incorrecto, pero cabe la posibilidad que también esto sea un vocativo. Su madre siempre pasea por ese parque todos los domingos, Alejandra. O sea, se le está hablando a ella. Es posible el uso correcto. En las vacaciones irán de excursión Iván, Sofía y su hermana Andrea. Después de, en este caso del verbo, irán de excursión, son ellos, sería el sujeto, no va la coma. Por lo tanto, la clave sería la 2 y la 3, la C. El uso de los signos de puntuación está normado por la Real Academia Española. De acuerdo con ello, ¿en qué alternativa se halla el enunciado correctamente escrito? El cuento Alienación se halla en el libro La Palabra del Mundo. Bien, aquí los títulos de los libros no van con comillas, solo en cursivas. La Torre Eiffel, erigida en 1889, aquí debe ir una coma. Celia, por favor, no te juntes con ese truán. Tendrás problemas. Correcto, porque es la causa y el por favor es una locución. La vio y le preguntó, ¿aún te acuerdas de mí, profesora Aida? Aquí falta una coma para separar al vocativo, profesora Aida. La clave correcta en la 56 sería la letra C. Pregunta 57. El párrafo. Cuando el morro solar era un fondo marino, en el periodo Cretácico inferior, un plesiosaurio fue a morir en sus sedimentos. 135 millones de años después, en la actualidad, Iván Mesa Vélez y Manuel Rojas hallaron sus restos fosilizados en rocas sedimentadas de los acantilados de playa de la Herradura en Lima. Bien, en este enunciado quiere decir el párrafo que acabamos de leer, cómo se clasifica. Aquí vamos a añadirle la palabra es. Y ya que denotamos una situación, un contexto en el cual solamente se están mencionando datos precisos y claros, estamos frente a un texto expositivo, ¿no? Porque se está señalando datos objetivos, concretos, acerca de un periodo histórico, un periodo geológico. La clave correcta sería la alternativa C. Pregunta 58. Elija la alternativa cuyos conectores, según el contexto, brindan adecuación, coherencia al siguiente texto, al siguiente enunciado. Los polinizadores ayudan a que las plantas se reproduzcan. Entre ellos están las abejas, podría ser la letra
B o la letra C, ¿no? Por el primer conector. Las mariposas, pájaros, polillas, escarabajos e incluso los murciélagos. Ellos sirven para alentarnos. Bueno, no puede ser un ordenador, ya está descartado, porque el segundo elemento dice igualmente. Entonces aquí tendría que venir en segundo lugar. En consecuencia, el conector más adecuado sería por ejemplo. Por ejemplo. Entre ellos están las abejas, mariposas, pájaros, polillas, escarabajos e incluso los murciélagos. Asimismo, ellos sirven para alertarnos sobre los nuevos riesgos ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales. El segundo elemento es necesario un aditivo, que podrían ser cualquiera de los demás, pero los conectores que hemos visto entre las alternativas también, igualmente, asimismo, además, son aditivos. El problema era la relación que existía entre la primera proposición y la segunda proposición. Entonces, aquí no hay un sentido de ordenación, sino un sentido de suma. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa B. 59. En antes de nada, todas aquellas lenguas que se empleaban con anterioridad a la difusión del idioma español y que se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional son denominadas lenguas originarias. Estas lenguas son de expresión y de identidad colectiva y de una manera distinta de concebir y de describir la realidad. Por tanto, gozan de las condiciones necesarias para su mantenimiento y desarrollo en todas las funciones. Se puede determinar que los conectores subrayados respectivamente son de índole. A ver, antes de nada, concesivo no es porque no hay una marca de consecuencia, reformulador tampoco porque no es una síntesis, explicativo tampoco porque no es un elemento que vaya a hacer una explicación o una aclaración acerca de un antecedente, ya que no hay antecedente, está empezando el enunciado, más bien es un ordenador de ideas, organiza, aclara el sentido de la primera oración con la segunda oración. Y el segundo elemento, nosotros ya lo conocemos, el por tanto es un elemento hilativo. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 60. Derivación es el proceso de formación de palabras que consiste en la unión de morfemas gramaticales derivativos al lexema y puede cambiar la categoría o clase de palabra. Así tenemos las palabras derivadas, zapatero e ilegal. Según ello, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que las palabras derivadas han cambiado de categoría. Zapato, zapatero, ¿no es cierto? Aquí tenemos una palabra derivada de zapato, pero ojo, zapato es sustantivo y zapatero también es sustantivo porque es la persona a quien se dedica. Esas dos mesas son metálicas, de metal, sustantivo, metálicas es un adjetivo, ¿no es cierto? Aquí hay un cambio. 3. Nicolás dio ese poemario. Bien, tenemos poema, que es sustantivo, y poemario también es un sustantivo. Son iguales categorías. Y la 4 dice, esa superficie es rectangular. Tienes rectángulo, que es un sustantivo, un rectángulo, un cuadrado, y rectangular es un adjetivo, ¿no? Por lo tanto, las formas 1 y 4, 2 y 4 serían las formas que están generando a través de los morfemas derivativos un cambio en las categorías gramaticales de estas palabras. La clave correcta es la letra C. Pregunta 61. Las palabras de la lengua española son formadas mediante procesos como la derivación, composición, la parasíntesis, la acronimia, siglas, acortamiento y otros. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que correlaciona correctamente las palabras subrayadas con la primera columna, con la de los procesos de formación. Quitamanchas. Tenemos dos raíces, por lo tanto es una palabra compuesta. Venenoso es una palabra que viene de veneno, es derivada. Todopoderoso viene de poder y poder poderoso es una parasíntesis. UNESCO
es una palabra escrita con mayúscula, por lo tanto es una acronimia. En la pregunta 61, la clave correcta sería la alternativa B. Pregunta 62. Las palabras polimorfemáticas están constituidas por varios morfemas, como ocurre con las palabras relojero y gatitos. De acuerdo a esta afirmación, seleccione la alternativa en la que hay palabra con correcta segmentación morfológica. Amarillentos, aquí habría que segmentar el género, ¿no? Masculino y el plural. Antialcohólico, habría que segmentar ahí el género masculino o. Cilindro, cilíndrico, correcto. Desinteresados, desinteresadas, falta segmentar el género. Entonces la clave correcta sería la letra C. Pregunta 63. El fonema tiene básicamente función distintiva. Esta puede darse a nivel segmental, vocales y consonantes, o suprasegmental, acento y tono. Señala la alternativa en la que se evidencia la función del fonema suprasegmental acento. Bien, si nos piden acento, quiere decir que la palabra se puede pronunciar de dos maneras distintas. Enrique volverá pronto. Ninguna palabra puede cambiar acento. Julia no dijo la verdad. Tampoco podemos cambiar el acento. Hoy regreso, hoy regresó. Sí, acá se puede cambiar la pronunciación de esta palabra. Pedro cogió su regalo. También la palabra regalo puede pronunciarse como regaló. Pero entre estas dos alternativas, ¿cuál es la que sería más adecuada según el contexto? La letra C, porque puedo decir hoy regreso temprano y hoy regresó temprano. En cambio, en la segunda sería un poco más difícil, ya que está el posesivo su. Y eso invita a que la palabra regalo siempre funcione como si fuera un sustantivo. 64. El español tiene dos clases de inflexión tonal final, ascendente y descendente, las cuales se corresponden con una clase característica de enunciado. Marque la alternativa en la que hay inflexión tonal descendente. ¿Fuiste al estadio ayer? El tono final es ascendente. ¿Viajarás a Tacna mañana? También es ascendente. ¿Qué equipo campeonará? Como está este pronombre, ya no es necesario el uso del tono ascendente, ¿verdad? Es descendente. ¿Trajiste los dulces de piña? También es necesario el tono para leerlo como si fuera una pregunta. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa B. 65. La inflexión de voz final de los enunciados cumple función distintiva. Marque la alternativa en la que hay inflexión tonal final de oración permite un cambio de significado. ¿Cómo prepararás este licor? La pregunta siempre va a estar presente debido a el pronombre interrogativo ¿cómo? Igual que la C. ¿Cuándo irás a la playa? El tono es descendente, no podemos cambiar el sentido. ¿Por qué no lo llamas? También es descendente y no podemos cambiarle el significado. ¿Ya pintaste la pared? Y puedes decir, ya pintaste la pared. La clave correcta sería la letra D, porque se puede pronunciar y se puede interpretar de diferente manera según el tono final de la oración. Pregunta 66. El correcto silabeo ortográfico en la lengua española está pautado por normas establecidas por la Real Academia Española. De acuerdo con ello, marque la alternativa que evidencia la adecuada segmentación. Asamblea presenta hiato simple. Concluida también presenta hiato simple. Concluida presenta diptongo. Breviario presenta un diptongo, está mal segmentada. Poético es correcto. 6 es un diptongo. Grúas es correcto, modernas también es correcto. Encuentro es correcto y fortuito, falta unir el diptongo. Por lo tanto, las palabras correctamente segmentadas están en la alternativa A. Pregunta 67. En la oración compuesta por subordinación adjetiva, las proposiciones subordinadas pueden ser clasificadas como especificativas o explicativas según modifiquen el subconjunto o el conjunto total de elementos designados por la FN. En el enunciado, el informe que emitió la OEA, aquí tenemos la proposición, fue contundente con relación al proceso electoral.
La subordinada funciona como una adjetiva especificativa, ya que no presenta comas, ¿no es cierto? Está directamente unida al núcleo de la frase nominal. La clave correcta es la D. En la oración compuesta por subordinación adjetiva explicativa, la subordinada afirma algo acerca de la FN sin modificar la información básica. En el enunciado, José Quirós, quien fue un excelente futbolista, viene encabezado por un relativo y está pausado entre comas. La subordinada se clasifica como una adjetiva explicativa. La clave es la letra C por la presencia de las comas. 69. El significado de los nexos conjuntivos que preceden a la proposición subordinada adverbial determinan la clasificación de ella. Según ello, en el enunciado, cuando regreses de Arequipa, te buscaré. Esta subordinada es clasificada como una adverbial porque indica tiempo. Tiempo para buscar. Modifica al predicado de la oración. La clave es la letra B. 70. La clasificación de las oraciones compuestas por subordinación adverbial responde a características semánticas de la proposición subordinada. Señala la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación adverbial concesiva. Entonces hay que buscar el obstáculo. Ganó porque reúne los méritos. Esta es una oración causal. ¿Dónde está el lapicero que traje? Esta es una adjetiva especificativa porque está modificando al sustantivo antecedente, lapicero. Si no te convence, no lo compres. Es una subordinada adverbial condicional. Y la última dice, por más que huya, lo alcanzarán. Lo alcanzarán por más que huya. Este es un problema, el que huya para alcanzarlo. Esta sería la clave. Es la que justamente denota las oraciones concesivas. La clave es la alternativa D. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les vaya sumamente bien y les deseo muchos éxitos a todos. Nos vemos.